Repito, primera de Pedro 1:22, dice la Biblia así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a pedir la ayuda del Señor en esta tarde. Padre Celestial, estamos muy complacidos contigo, Señor, porque nos concedes estar en este santo lugar, en el santuario, en el templo, en la casa de Dios. Nuestro corazón se inclina a estar atentos a este llamado que tú nos haces, a nuestra voluntad de poder acudir al templo y de estar conscientes de que no nos es suficiente haber venido esta mañana, sino que aún estamos tan necesitados de tu palabra y de tu persona que hemos decidido volver esta tarde. Padre, quiero rogarte que nuevamente bendigas la predicación, la exposición de este tema que será tratado. Te ruego que los minutos próximos no sean pesados a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a nuestro cansancio quizás, sino que podamos aprender a someter la carne a lo espiritual. Permítenos pues que tu Espíritu Santo pueda encontrar docilidad en nuestras vidas, en nuestra alma, de manera que no tenga ningún inconveniente de tratar algún asunto y de hacernos motivados, es decir, que nos motive a poder identificar estos elementos que vamos a meditar en esta tarde. Ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje leído, en este par de versículos, hermanos, encontramos una breve pero sustanciosa forma de que el apóstol Pedro presenta algunas características que describen la vida cristiana. Sencillamente quise tomar únicamente 2 versículos donde habla en el 23, por ejemplo, que nos dice que hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo, pero no de una simiente corruptible, es decir, no hemos sido concebidos espiritualmente hablando como hijos de Dios, no hemos nacido de voluntad de carne ni de voluntad de varón, como dice otro pasaje, sino hemos sido concebidos como hijos de Dios de una simiente incorruptible, dice la Biblia, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habla de la forma en que hemos renacido, espiritualmente hablando, nacido de nuevo. Habla en el verso 22, habla de que hemos alcanzado la obediencia a la verdad a través de la obra del Espíritu Santo cuando decidió llamarnos o cuando le permitimos que en nosotros Él hiciera la obra de salvación. Habla también del amor fraternal real, no aquel ficticio o como dice literalmente el versículo, el amor no fingido. Habla de que el cristiano, el renacido, ama a otros entrañablemente, de una manera genuina y sincera, dice la Biblia, de corazón puro. El apóstol Pedro en este par de versículos está describiendo parte de la identidad del Hijo de Dios, de un cristiano. Así que quiero hablarles de la identidad como hijos de Dios. ¿Qué es la identidad? No puedo proseguir si no entendemos qué significa identidad. La identidad es el conjunto de rasgos propios o que pertenecen a un individuo o a una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Son las características, los rasgos propios muy particulares ya sea de un individuo, de una persona o de una colectividad, es decir, de un grupo de personas. Por otra parte, también podemos entender que la identidad es sencillamente la conciencia
que una persona tiene de ser ella misma y que es distinta a las demás. Esto es identidad. Es lo que me hace ser distinto a una persona o distinta a otra persona. Son ciertos rasgos, ciertas maneras, cierta forma de ser. Hay rasgos muy descriptivos de entre una persona y la otra. Puede haber unos mellizos enfrente de nosotros y pueden ser confundibles a nuestra percepción, pero a pesar de su apariencia que sea muy semejante y muy idéntica, tienen una identidad propia cada uno de ambos personas, porque tienen características muy particulares. Quizás uno tenga la voz más grave que el otro, quizás uno sea más sensible al otro, quizás sea uno más temperamental que el otro, y lo hace distinto porque tienen una identidad. Todo se identifica de alguna manera. Los carros, por ejemplo, son fáciles de identificar porque tienen una identidad, tienen una placa. Nuestras propias casas, la ubicación geográfica, tiene una propia identidad, están enumeradas. Los pacientes en un hospital tienen una identidad para los médicos y están enumerados. El paciente de la cama 202, el paciente de la cama número 507. Todo tiene una identidad, es decir, es la manera en que identificamos, en este caso, a alguna persona o alguna colectividad, como lo dice. Podemos decir también, hermanos y muchachos, que la identidad son aquellas marcas características de lo que una persona o un grupo hace y lo hace ser distinto de otros. Por ejemplo, en el caso de los hijos de Dios, de los cristianos, el creyente tiene una clara identidad muy bien definida que debe establecer una singularidad o una unicidad. Cuando digo unicidad me refiero a que lo hace ser único ante el medio o el entorno en el cual vive. Déjeme ilustrar esto. Usted, como una familia cristiana, usted marca una identidad dentro del vecindario donde usted vive. Probablemente usted como familia sea la única familia creyente en torno a esa cuadro, probablemente haya otros cristianos, pero la forma que usted desarrolla su propia vida como familia le hará distinto, le dará una identidad muy particular. La familia Rojí tiene una identidad muy propia. La familia Méndez tiene una identidad muy personal, si me puedo utilizar el término para referirme a no particular, no personal, sino familiar o particular, esa es la palabra correcta. La familia López, la familia González tiene una identidad personal, tienen ciertos rasgos que los caracterizan de ser únicos, muy particulares. Ahora, el cristiano como tal, hermanos y muchachos, debe de tener y tiene una identidad como tal. Es decir, hay ciertas características que al cristiano lo deben de hacer único y particular. Ese es el punto que voy. Dicho de otra manera, hermanos y jóvenes, la identidad del cristiano o del creyente es lo que lo hace ser distinto de los no creyentes, incluso lo hace ser diferente de algunos otros que se hacen llamar cristianos también, que debe de distinguirse entre un cristiano y otro cristiano. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Por qué digo esto? Porque hay buenos cristianos y habemos malos cristianos. Voy a incluirme por modestia. No por el solo hecho de decir, es cristiano, será buen cristiano. Se entiende que debe ser buen cristiano y se supone que debe ser buen cristiano, pero tristemente y lamentablemente, pues hay buenos cristianos y habemos malos cristianos. Así que no solamente dentro de la comunidad cristiana hemos de sembrar y de marcar una identidad propia como buenos cristianos, sino que también fuera del círculo cristiano, es decir, en el ambiente secular en el cual usted y yo nos desenvolvemos, sea en el ambiente laboral
o sea en el ambiente escolar, o sea en el ambiente familiar, donde quiera que nos encontremos, hemos de marcar una diferencia porque tenemos una identidad como cristianos. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver algunos rasgos que al Hijo de Dios lo distingue, o por lo menos lo debe distinguir de otros. Así que me gustaría que me pusieran atención los hermanos que se me están haciendo ojitos, ¿verdad? Que se le están cerrando. Trate de darse un pellizcón ahí en la rodilla, ¿verdad? Trate de hacer algo para que no. Yo entiendo, ya el culto de la tarde a veces es un poquito medio incómodo, ¿verdad? Porque ya venimos comidos y ya venimos, pero trate de estar un poquito atento, ¿verdad? Y a mí me gana también, a veces los párpados se sienten muy pesados, ¿verdad? O siente uno arenita, decía un hermano, en los ojos y ahí está uno. Pero trate de estar atento y someter el cuerpo, ¿verdad? El cansancio al espíritu. No tardaré mucho, pero quiero ser breve y ser conciso y ir al punto. Así que vamos a tratar de estar atentos al mensaje de esta tarde. El cristiano debe de vivir de acuerdo a la identidad que Dios ha establecido. Es decir, en base a esas características que en la Biblia encontramos cómo el cristiano debe ser. Quiero hablarles sobre todo en esta tarde sobre 3 aspectos del deber ser. Es decir, he tomado aquellos versículos, sobre todo 3 pasajes principalmente, y en alguna otra ocasión veremos algunos más, sobre cómo debe ser el Hijo de Dios. Es decir, la expectativa que Dios tiene de usted y de mí, no de la realidad, aunque debiera concordar la realidad en la cual vivimos y somos con la expectativa que Dios tiene de nosotros. Así que, número 1, ¿cómo describe la Biblia la identidad del Hijo de Dios? Número 1, la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 15, Colosenses 3:15, que el cristiano, el Hijo de Dios, debe ser agradecido. El cristiano debe ser agradecido. Aquí encontramos una descripción o una virtud o una característica que debe distinguir al Hijo de Dios de aquel que no lo es, o al cristiano de aquel que se dice ser cristiano, pero que no lo demuestra o no evidencia que lo es. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice la escritura, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y termina el versículo diciendo, y sed que, hermanos, agradecidos. Y sed agradecidos. ¿Se da cuenta? Dice la palabra de Dios. Dios, a través del apóstol Pablo, escribiendo esta carta a la iglesia de Colosas, les dijo, ustedes, hermanos, tienen que ser agradecidos. Dios establece que el cristiano, sus hijos, deben ser de cierta manera. Y en este pasaje lo impulsó a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo para que les recordara y quedara plasmada la enseñanza y el deber de ser agradecidos. Dios espera que como hijos de Dios seamos agradecidos. Y esta es la primera característica de una identidad, de la identidad del cristiano, que debe ser agradecido. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, más adelantito al pasaje, después antes de Santiago está Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice el escritor Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, habla de la salvación, tengamos gratitud, seamos agradecidos. Y mediante ella, la gratitud, pues sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tú que ya recibiste un reino inconmovible, habla del reino de Dios, del reino de los cielos. En otras palabras, ya que eres salvo, has recibido ya esa nueva forma de vida y ahora perteneces al reino de Cristo, al reino del Señor, ese reino inconmovible, entonces debes tener gratitud. Dice, así que recibiendo nosotros ese reino, entonces tengamos gratitud. El cristiano debe caracterizarse,
por identidad propia como ser una persona agradecida. El cristiano debe ser agradecido. ¿Qué quiere decir ser agradecidos? Como dijo Pablo en Colosenses 3:15, la última parte de ese versículo, se tradujo agradecidos, de un término que Pablo utilizó en su idioma que él hablaba o escribió esa carta, y ese término agradecido significa literalmente bien favorecido. Podemos definir también agradecido como que ofrece una compensación o que responde favorablemente a aquel trabajo o a aquel esfuerzo que se le ha dedicado. Podemos entender agradecimiento o ser agradecido más bien, como aquella respuesta favorable a aquella otra persona que ha hecho un esfuerzo para dedicarlo a nosotros. Esa es una definición secular, pero la podemos aplicar a la vida cristiana. ¿Quién ha hecho algo para favorecernos? Dios. Y aunque Él no hace ningún esfuerzo, porque Dios no se cansa, es entonces que podemos aplicar esta definición y decir, bueno, yo he sido bien favorecido con Dios, entonces tengo que responder de una manera favorable a lo que Dios ha dedicado a hacer por mí. Lo más elemental y lo más básico que podemos pensar en nuestra vida, y cuando digo elemental me refiero a la salvación, pero no me refiero al valor de la salvación, que es muy básico y muy elemental, no me refiero en ese sentido, me refiero a lo primero que Dios ha hecho por nosotros: salvarnos, redimirnos, haber ofrecido a su Hijo Jesucristo en propiciación, como dice la Escritura, en favor nuestro, esa obra de la redención. La salvación no es por obras, que nosotros hagamos obras para poder obtener, pero sí la salvación es una obra de Dios, un trabajo de Dios que nos ha ofrecido a través del sacrificio, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de su Hijo Jesucristo, de su ascensión al cielo y de su intervención e intercesión por usted y por mí desde aquel lugar. Esa es una obra en la cual, hermanos, estamos siendo muy favorecidos por parte de Dios y entendemos que el cristiano, por identidad, debe entonces responderle de una forma favorable a Dios por lo que ha hecho por nosotros. ¿No es cierto, hermano? ¿No tiene sentido esto, verdad que sí? Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué quiere aquí? ¿Tiene sentido? Si Dios ha hecho tanto por nosotros, entonces es verdad que no vamos a poder corresponderle por la obra de la salvación que Dios ha hecho por nosotros, pero sí podemos responder a Dios con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestra actitud, con nuestra obediencia. Es lo mínimo que podemos hacer para ser agradecidos por ese bien por el cual Dios nos ha favorecido a nosotros, llamado salvación. El ser agradecidos no solamente es un valor moral absoluto que debe ser practicado por cada uno de los hijos de Dios, sino que es una forma, una virtud cristiana que debemos de manifestar. Ahora, el contexto, hermanos, de este versículo 15 de Colosenses 3:15 nos habla principalmente de que el agradecimiento debe ser hacia Dios y ser agradecido. Dice el versículo 15, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, a la paz con Dios y a la paz de Dios, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. ¿Con quién? Pues con aquel que ha hecho la paz con nosotros. El contexto principalmente de este versículo nos indica que ese agradecimiento debe ser principalmente enfatizado hacia Dios. Y dice, sed agradecido. No dice, si pueden, cuando se acuerden. Es un imperativo, es un mandamiento, es una orden. Sed agradecido. Como cristiano tienes que ser, porque el cristiano, el Hijo de Dios, tiene tanto que Dios le ha dado sin merecerlo. Así que lo principal que debes tú de hacer para poder responder a ese favor que Dios te ha dado para bendecirte, pues es que tienes que
ser agradecido. Hemos sido muy bien favorecidos, hermanos, por Dios todos los días, ¿no es verdad? Sin excepción. ¿Por qué no responderle a Dios por sus favores? Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno con nosotros. No nos ha faltado nada y cuando hemos tenido necesidad, Dios está pronto a suplirla, ¿no es verdad? Hemos llorado, hemos sufrido, hemos padecido muchas cosas, cada uno en particular. Eso no quiere decir que Dios está lejos de nosotros. Sencillamente Dios permite esos aspectos, lo mirábamos en la mañana, para entonces manifestar su soberanía, su poder, su intervención en nuestras propias vidas, su consolación, su provisión, su seguridad para con nosotros. Y quedar de manifiesto su poder y dar gloria al Señor como resultado de él. Parte de la identidad de un cristiano, hermanos y muchachos, es que debe o debemos manifestar agradecimiento a Dios por todos aquellos medios que Él, Dios, ha querido utilizar para favorecernos. Hablando de los medios seculares o materiales, pues Dios nos ha dado trabajo, nos ha dado un sueldo, pues hay muchas cosas que tenemos, como la familia, el patrón, alguna persona desconocida que le podemos hacer algún bien, la casa, sea propia o rentada o prestada, la salud, la vida, el esposo, la esposa o el cónyuge, los padres, los médicos, la sangre de Cristo, el perdón, la salvación, el amor de Dios, la fraternidad con los hermanos, la iglesia misma, los hermanos mismos. Podemos hacer una larga lista de cada uno de los beneficios que Dios nos ha otorgado, encabezando la lista, la salvación y la seguridad eterna de nuestra salvación, y jamás terminaríamos de tener un corazón agradecido por nuestro Dios. Dios nos ha dado tanto, hermano. ¿Por qué no ser entonces agradecidos con Él y responder a sus beneficios? Todos los días tenemos que ser agradecidos. Y ser agradecidos no basta con decirle, Señor, gracias porque me has dado lo que tengo. Es demostrarlo no solamente con palabras, sino con hechos también. Hacer algo por Dios, servirle, como dijo el escritor de Hebreos 12:28 específicamente, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella entonces sirvamos a Dios. ¿Sabe que el agradecimiento nos debe de llevar a evidenciar lo que hay en nuestro corazón a través del servicio? Tengamos gratitud y mediante ella entonces sirvamos a Dios. Eso quiere decir que el que sirve a Dios lo hace porque está agradecido con Dios o agradecido. Quien no sirve, quien no está sirviendo, quiero decir, ¿verdad? Porque no me malentiendan. El cristiano que no está sirviendo o que no sirve, como quiera entenderlo, pues está evidenciando que no tiene un corazón agradecido. Por eso es importante hacer algo, servir. Y no necesariamente o exclusivamente, bueno, yo voy a hacer algo cuando me den un nombramiento en la iglesia, y si nunca se lo dan, pues hay que servir a Dios de alguna manera, de alguna forma. Hay tantas cosas en las cuales podemos servir al Señor. El cristiano debe ser agradecido con Dios, número uno. Otra característica de la identidad del cristiano, hermanos y muchachos, es que el cristiano, además de ser agradecido, debe de ser benigno con otras personas. Efesios 4:32, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice la Biblia así, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Leí Efesios capítulo 4, versículo 32. La primera parte dice, antes sed benignos unos con otros. Sed benignos. ¿Sabe que ese antes sed, sabe qué quiere decir? En vez de ser de esta manera, tienes que ser de esta otra, tienes que ser benigno. Pero, ¿qué nos dice el contexto anterior inmediato? ¿Por qué en vez de ser de esta manera, debe ser benigno? Porque dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia. Maledicencia es hablar mal, ser maldiciente o grosero. Y toda malicia. Tienes que quitar de tu vida
estos defectos, si me permite la frase, defectos de carácter, para entonces que pueda ser benigno con los demás. Antes bien, quita esto de tu vida, eso te estorba, y ahora tienes que ser benigno, ¿no?, con otro. Si en vez de maldecir a otro, en vez de enojarte con otro, en vez de gritarle a otra persona, en vez de amargarte con otra persona, en vez de tener malicia o mala intención con otra persona, mejor ser benigno, tienes que ser benigno con otros, con los demás. Es lo que está diciendo este pasaje. Así que vemos otra característica de un cristiano, de la identidad del Hijo de Dios. Y no es solamente que debe ser agradecido, sino que el cristiano también debe ser benigno con otros. La palabra benigno, hermano, esta palabra benigno significa literalmente empleado, un trabajador. Y la idea que significa empleado, la idea es de que es una persona útil. Un empleado es una persona útil a un empleador, a un patrón, a una empresa, a una compañía. Así que cuando Dios dice, antes bien, sed benignos, tienes que ser útil a otros como cristiano. Qué interesante, ¿no le parece? Ser útil, ser útil, mostrar utilidad en el sentido práctico, pero también en el sentido moral. También significa no solamente ser útil, sino actuar hacia otros de buena manera, de una manera dada. Así que la Biblia nos dice, hermanos, que los cristianos no solamente debemos ser agradecidos, sino que también tenemos que ser útiles a otros. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ser útil? Pues necesito que me ayude a reparar el motor del carro. Pues no soy mecánico, pero por lo menos puedo buscarle dónde hay algún mecánico. ¿Sí me doy a entender? Sentido práctico. Alguien dirá, bueno, mejor en vez de buscar, yo lo busco y usted me lo paga. Bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Pues no tengo mucho dinero, pero pues le puedo dar 100 pesos, hermano, no se preocupe, ¿verdad? O vecino, o pariente. No sé, algo le puedo ser útil. No soy la única persona, pero puedo poner algo de mi parte para mostrar utilidad. ¿Sí me doy a entender, hermano? Mostrar utilidad, en sentido práctico o moral. También el término benigno significa afable, benévolo o piadoso. Así que ser una persona benigna es ser útil a otros. Dios es benigno con nosotros, por lo que nosotros también tenemos que ser agradecidos con Él por medio de ese favor con el cual nos ha bendecido. Ahora, pero también nosotros, no solamente Dios es bueno con nosotros. Usted y yo como cristianos tenemos que mostrar utilidad, benignidad a otras personas. Vayamos a Proverbios 3:27, por favor. Proverbios número 3, versículo 27. Proverbios 3:27. También debemos aprender a ser buenos con otros, a ser benignos, a serle útiles. Quizás no le vamos a decir, a ver, hermano, cuando tenga necesidad me avisa, a ver en qué le puedo ser útil. Quizás no vamos a decirle porque no nos vamos a dar abasto de poder tratar de apoyar o ayudar a la mayoría de la gente, pero por lo menos tener esa disposición para quizás cuando nos lo pidan, nos soliciten, pues tener un buen corazón, una buena intención, decir, hermano, qué bueno que pensó en mí, déjame ver cómo le puedo ayudar. Y cuando digo ayuda, no necesariamente tiene que ser dinero, ¿verdad? Puede ser un apoyo moral. Puede ser sencillamente esa persona va a ir a darle una mala noticia a otra y para sentirse un poquito más seguro, más segura, pues le puede decir, oiga, pues acompáñeme, no va a decir nada, yo voy a hablar, pero pues póngase a un lado de mí para no llegar solo. Apoyo, ayuda, utilidad en ese sentido. Dice la Biblia en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder, ¿para qué cosa, hermano? Para hacerlo. Si puedes ser útil, si le puedes ayudar a alguien, pues no le niegues tu ayuda si tienes poder para hacerlo. Si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer, no te sientas mal. No te niegues a hacerle
un bien a aquella persona a la cual le puedes hacer un bien cuando realmente tienes la capacidad para hacerlo. Quiere decir que cuando lo puedo hacer y tengo el medio, lo debo de hacer. Pero no me debo sentir mal si no tengo los recursos o no tengo la habilidad ni la capacidad para poderlo hacer. Pablo les declaró, les enseñó, les enfatizó a los hermanos de Corinto. Recuerdan, segunda carta a los Corintios, me parece que es el capítulo 16, 8, no recuerdo muy, creo que es el 8, donde les estaba diciendo de la ofrenda que recogieran, hermanos. Dice, cada primer día de la semana, cada domingo que se reúnan, no se les olvide recoger ofrendas, y entre esas ofrendas, pues recoger una ofrendita de amor, un donativo, porque voy a pasar por él para llevárselo a las iglesias de Judea que están en necesidad. Y había habido ya hermanos entre ellos que querían ayudar, querían apoyar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén en sus necesidades, pero no tenían los recursos suficientes. Y Pablo les escribió y les dijo, si ustedes van a dar, den de lo que tienen, no de lo que no tienen. Y los hermanos que quieren dar y desean apoyar por amor a los hermanos en Cristo que tienen menos que ustedes o están en necesidad, y quieren hacerlo, pero no pueden, dice, en vez de ofrendar alguna moneda o de dar algún bien material, primero ofrézcanle a Dios su corazón, que es lo primero que Dios ve. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. Trata de ser útil a alguien. Trata de ser útil de una manera desinteresada, como lo dice el mismo versículo 27. No te niegues a hacerle bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Si se puede, hazlo de buena gana, con buena intención. Debe ser de una manera desinteresada. No decir, ok, hermano, te voy a prestar mi carro una semana, pero cuando yo necesite del tuyo, ahí te encargo, ¿no? No, desinteresado. Aquí está, hermano, cuando necesites, cuando pueda. Un día nos llamó hace muchos años. Recibí una llamada y era un hermano y me dice, pastor, necesito que venga a mi casa mañana a tal hora. Y le digo, bueno, está bien, hermano. Le digo, ¿de qué tema se va a tratar la conversación? ¿Algo en especial? ¿Que quiera que vayamos? O... No, tráete a tu familia, me dijo. Bueno, ya le dije a mi esposa, mis hijos estaban muy pequeños, y ya el siguiente día fuimos. Se me había descompuesto mi carro, entonces que nos fuimos en el taxi, caminamos y llegamos. Fuimos ahí una plática, estaba el hermano, estaba su esposa y estaba uno de sus hijos. Y entre la plática se levanta el muchacho y dice, queremos hacerle un regalo, y me da un llavero. Obviamente estaba la llave, ¿verdad? Y le digo, ¿qué es esto? Me dice, pues, tu nuevo carro. Y le digo, ¿cuál? Y yo, ¿cómo crees, no? No, dice, es que ya oramos y Dios nos puso en nuestro corazón, pues, regalarte este carro. Los únicos regalos que yo había recibido eran los regalos de Navidad cuando estaba chiquito. Ya cuando uno crece, uno ya no hay regalos, ¿verdad? Y le digo, ¿en serio? Sí, no, ya oramos, Dios nos puso, hablamos los cuatro, y pues Dios puso nuestro corazón. Hermano, pero usted necesita su carro. Ahí está el asunto. Sí lo necesitamos. No nos estamos desprendiendo de este carro, dice, porque nos sobre. Nosotros necesitamos 4 carros. Mi esposa ocupa uno, yo otro, y mis 2 hijos uno cada quien, dice, por sus trabajos y sus estudios. Y solamente tenemos 2 y nos vamos a deshacer de uno y vamos a quedarnos con uno. Dice, pero mi papá me enseñó a que si a mí no me cuesta nada, cuando me desprendo de algo, no tiene sentido, dijo el hermano. Así que sí nos ha costado trabajo desprendernos de este carro, pero creemos que a ti te puede ser más útil que a nosotros, porque tú eres pastor y tienes familia. Le digo, no, hermano, no se lo puedo recibir. Me da pena, nunca me habían dado un carro. No, digo al hermano, pues ya que estamos en esto, dígame cuál es, porque miré 2 afuera, ¿no? Digo, hermano, pues muchas veces, dice, hasta trae el tanque lleno, dijo el muchacho, dijo. Digo, de veras, sí. Hermano, no se hubiera molestado. Me costó trabajo aceptarlo porque, ¿quién regala un carro?
¿verdad? En Facebook ponen $1. Y usted llama y se lo venden a $3,000. El asunto es que ya el hermano me mostró el carro, me dice, cuando puedas vienes, porque estaba estrellado el cristal, y lo voy a llevar para la vidriera, que le cambien el parabrisas, dice, no tengas problema, ya está ahí, te doy los papeles, cambia de propietario, tramita las placas, dice, úsalo para tu familia y para el ministerio. Ese carro nos duró. Nos fuimos a México con el pastor Tomás hace muchos años. Y fuimos y regresamos, carro como si nada. Como si nada. Lo usamos muchísimos años. Cuando estuvimos en necesidad lo vendimos y nos ajustó el dinero con lo que lo tuvimos que vender después. A lo que voy, hermanos, es que yo le decía al hermano, voy a viajar en el carro para allá. Yo le avisaba al hermano. No para que me pagaran la gasolina, ¿verdad? No era la intención, era que supiera el hermano, porque yo hacía de cuenta que me lo había prestado. Él me decía, mira, no me llames. Casi me decía, ya no me hables, ya no te quiero ver. Casi, casi. No me avises, ese es tuyo, no tengo por qué saber qué haces con el carro, úsalo, te lo regalamos, es tuyo, está tu nombre ya, dice, es para la gloria del Señor. No sé si al paso de un mes ya el hermano les había dado otro carro mejor. Con ganas de decir, hermano, y no tiene garantía este. Y el hermano jamás preguntó, oye, y el carro ya no te lo veo. Porque tuvo un corazón desinteresado. ¿Sí me doy a entender, hermano? No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. No estoy diciendo, hermano, ni dice la Biblia que usted tiene que regalarle un carro al hermano o a la hermana, o le regale una casa. Estoy diciendo que tenemos que ser benignos, tratar de ser útiles a otros, que quizás tengan menos que nosotros o probablemente estén en una condición socioeconómica quizás mejor que nosotros, pero en un momento dado necesiten de mi utilidad, quizás de mi trabajo, de mi profesión, quizás de mi oficio, quizás de un consejo, quizás de una compañía en el sentido moral, no lo sé, quizás sea algo tan insignificante aparentemente, pero que tendrá redundancia eterna si hacemos ese trabajo de utilidad y benignidad para con otros. Y esa es una marca, hermanos, de la identidad de un hijo de Dios. No solamente ser agradecido, sino ser benigno de una manera desinteresada, de una manera amorosa, como lo dice Pablo en Gálatas 5:13, y de una manera limitada también. A quien dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. Hay ocasiones, hermanos, que ya no se puede, ¿verdad que no? Usted puede ayudar, pero hay límites cuando tienes poder para hacerlo. Un día llegó un misionero y me dice, pastor, voy a andar por el área y me puede prestar su carro. Y me acordé del hermano que me había dado el carro. Eso ya pasaron muchísimos años, más de 10. Yo tenía un carro igualito que ese del que nos regaló el hermano, el hermano, que les platico, pero era como 5 años más antiguo. Pero sí, del mismo color, la misma marca. Y siempre que lo miraba todos los días me acordaba de la bendición de Dios y aquel hermano. Y le digo al misionero, un muchacho, le digo, sí, aquí está. No traté de pensarlo mucho, le dije, sí, aquí está el carro. Predicó con nosotros ese domingo en la mañana, en la tarde también, presentó la obra. Y me parece que estuvo un mes allí en la ciudad, ahí en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo lo vas a necesitar? Me dice un mes. Pasé un poquito de saliva y le dije, está bien. Yo necesito el carro, le digo, pero pues me voy a mover en el van de la iglesia. Le digo, no hay problema, no te preocupes. Yo me muevo en ese y tú usas mi carro. Entonces fui, le puse gasolina, le llené el tanque, era un carro de 4 cilindros y puedes moverte y pues el resto va por tu cuenta, ¿no? Sí, está bien, pastor. Bueno, se fue el lunes, me parece, y empezó a hacer llamadas, se fue para allá, se fue para acá. Esa misma semana me llamó de otro lugar, creo que el fin de semana, y me dice, pastor, le digo, ¿dónde andas? Pues acá en tal ciudad, por aquí cerca.
Le digo, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, dice, más que le hablo, dice, porque el carro ya no tiene gasolina. Le digo, pues es que atrás tiene un tapón. Llegar a la gasolinera, abrirlo ¿verdad? Y pagarle ahí. Dice, pero pues no tiene que me mande para la gasolina. Creo que le mandé, no me acuerdo muy bien. Creo que sí. Antes de ser benigno. Le digo, te voy a depositar $20, no me acuerdo cuánto le mandé. Está bien. Se perdió por una semana, no supe dónde andaba. Le marqué y no me contestaba. Y bueno, dije, pues, si algo malo hubiera pasado, ya me hubiera avisado. Así que después de la semana fuimos a una reunión de pastores ahí a otro estado, a otra ciudad, ahí como a 2 horas y media donde estábamos nosotros. Y cuando íbamos estacionándonos en el van de la iglesia, que gasté un montonal de gasolina, me estacioné y, mira, aquí está mi carro. Era una reunión de pastores del área de ahí y misioneros, y ahí me lo encontré. Le digo, ¿cómo estás, hermano? Y yo, muy bien. Le digo, ¿cómo te salió mi carro? Muy bueno. Dice, pero trae un sonidito allí, dice que no me gusta en el motor. Le digo, pues llévamelo para la casa, le digo, y lo voy a llevar al mecánico. Bueno, me lo llevó la siguiente semana y se lo llevé al mecánico. Me dice, pues en 3 días te lo tengo, voy a revisarlo bien, tercer día bien. Bueno, le dije al muchacho, ¿sabes qué, hermano? En 3 días me lo van a entregar, no sé cuánto vaya a ser, así que pues va a tener que buscarle por otro lado, porque la van de la iglesia no la puedes utilizar. Más bien y bueno, se tuvo que esperar. Después dije, bueno, ya consiguió otro. Y no, los 3 días ahí estaba, pastor, ya tiene el carro listo. Yo debería de ser testigo de Jehová, casi le decía. Le digo, no sé, hoy es el tercer día, voy a hablar. Y ya estaba el carro listo. Dice, pues aquí están las llaves. ¿Tendrá gasolina? Lo ignoro. Le digo, pero si lo vas a utilizar, le digo, pues ya, ponle de tu parte. Le digo, yo no te puedo ya estar llenando el carro. Le digo, bueno, está bien. Un mes pasadito se quedó con el carro. Y lo regresó porque le tuve que hablar. Le digo, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a Tijuana, voy a tramitar los permisos de migración, necesito el carro aquí. Y ya me lo entregó y ya se hizo cargo él de sus cosas. Podemos ser y debemos ser benignos, hermanos, pero va a haber límites también. Sí me doy a entender, no es que la gente tiene que abusar de nuestra bondad, pero sí debemos de tratar de ser útiles en lo mayormente que podamos para apoyar a otros. Porque esa es una característica de identidad del Hijo de Dios. Y termino que el cristiano debe ser no solamente agradecido, debe ser benigno, pero también el cristiano debe ser edificado espiritualmente. Y aquí voy a terminar, ya pasaron 40 minutos. Debe ser edificado de una manera espiritual. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. La escritura nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados. ¿Se da cuenta, hermano? Debe ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, pero aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes también, dice Pedro, como piedras vivas, dice, tienen que ser edificados como casa espiritual. El cristiano tiene una identidad y esa identidad le hace ser agradecido, le hace ser benigno, pero también le hace ser edificado, que busque crecer, equiparse. La palabra edificados que utilizó el apóstol Pedro en este versículo 5, ser edificados, es el término oikodomeo, que significa literalmente ser constructor o confirmar. Ser constructor o construir, pero también tiene la idea de confirmar, ser confirmado. Así que lo que está diciendo la Biblia, hermanos, a través del apóstol Pedro en este versículo, es que el cristiano debe ser, porque es cristiano, porque es hijo de Dios, debe ser un constructor a manera espiritual y debe ser confirmado espiritualmente en su vida. Esto quiere decir que Dios ha diseñado una estructura espiritual
y cada uno de sus hijos debe de construir sobre ese diseño divino. Sed edificados. Usted y yo, ahora que somos cristianos, tenemos que construir o sobreedificar sobre la preciosa fe que hemos obtenido a través de el Señor Jesucristo. Sí tiene sentido esto, ¿verdad, hermano? Estamos en la fe de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya estamos en la fe de Cristo. Y Pedro mismo dice en su segunda carta que sobre la fe hay que añadir esto, y virtud, y conocimiento, y aquello, ¿se acuerdan? Y amor fraternal. Hay que añadirle, pero ese añadirle, hermanos, ya nos corresponde a usted y a mí, porque somos constructores, edificadores. Sed edificados. Tenemos que estar con un corazón más que dispuesto y abierto para que cuando abramos la Biblia o cuando venga al templo o cuando conviva con los hermanos, sea usted su propio constructor de su vida espiritual. Nadie va a construir su vida espiritual si no es usted mismo. Y aquí en la iglesia, hermanos, tiene los elementos suficientes. Tiene los hermanos, compañerismo con los hermanos. Tiene la palabra de Dios, la predicación. Tiene la fraternidad. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos el Evangelio de Cristo. Tenemos el mensaje de salvación. Tenemos todo lo suficiente para tomar los elementos y las herramientas y ser edificados. No debemos ser como aquellos hermanos que dicen, pastor, ya me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí no soy edificado, me dijo un hermano. Ah, no. No. Es que a mis hijos les gusta que se les predique en inglés. Ah, entonces búsquense una iglesia en inglés que sea el pastor americano. Porque yo no sé inglés para predicarles en inglés. Pero aquí hay hermanos que le pueden traducir. No, mejor nos vamos con los americanos, dijo un hermano. Tenían años en la iglesia y que no eran edificados. Pero hermano, yo no he hecho otra cosa más que abrir la Biblia todos los domingos en la mañana. Yo mismo preparo las lecciones. Les doy la lección de escuela dominical. Les predico en la mañana, les predico en la tarde, les predico el miércoles el estudio bíblico, les predico los viernes a las parejas, a los matrimonios, a las mujeres, a los varones, una actividad diferente, los sábados a los jóvenes. No me diga que no son edificados, si de 7 días de la semana nos reunimos 5 y 4 son predicaciones. ¿Cómo que no serán edificados? ¿Sabe por qué? Porque tenían flojera de edificar ellos mismos su vida espiritual. Porque elementos tenían, ¿no? Nadie se puede ir de la iglesia, y menos de esta iglesia, diciendo que no es edificado. ¿Sí o no, hermano? Se le predica palabra de Dios. ¿Te ha visto al pastor que abre algún otro otro libro además de la Biblia y le enseña algo que no está en la Biblia? No. Así que si no crees, hermanos, es porque usted no quiere ser constructor. Y parte de la identidad del Hijo de Dios es que debe ser su propio edificador. En ese sentido, ¿no? Ya siendo creyente, ya siendo hijo de Dios, Dios nos ha dado lo suficiente para crecer, para aplicar las verdades eternas a nuestra propia vida y llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, como dijo Pablo en Efesios, en base a nuestros propios intereses, deseos e intenciones de llegar a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Así que un rasgo más de la identidad del Hijo de Dios es que debe ser edificado espiritualmente. Voy a detener aquí, el tiempo se nos ha venido muy rápido encima, pero quiero detenerme aquí, seguiré en otra ocasión la exposición de este tema. Entre tanto, hermanos, que Dios nos ayude a poder aplicar su palabra en la necesidad que tengamos cada uno de nosotros. Amén. Que Dios nos dé esa gracia, esa facilidad y decir, bueno, yo quiero crecer más. Estoy creciendo en mi iglesia y voy a colaborar para seguir creciendo y para que muchos otros puedan crecer más en la fe del Señor. Yo he tratado de ser agradecido con el Señor, pero Dios me ha movido, me ha hablado para que haga algo más, para evidenciar que realmente tengo un corazón agradecido a Él. Voy a tratar de ser útil a mi iglesia, a mis hermanos, a los demás, a Dios mismo, con lo que Dios me ha dado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer una oración, así terminaremos.